Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a AA. Mi nombre es Omar y soy un alcohólico. En este segundo video veremos el síntoma número 2 de la borrachera seca, que lleva como título Actitud permanente de deshonestidad ante sí mismo y los demás, o sea, maestros de la excusa y campeones del pretexto. El gran problema de la mentalidad del alcohólico es que la mentira y la deshonestidad fueron utilizadas por tanto tiempo para justificar su conducta adictiva que quedó condicionada en su mente como un mecanismo automático que le cuesta mucho trabajo manejar en la etapa de recuperación. En el proceso de recuperación del alcohólico, uno de los elementos que más trabajo le cuesta lograr al que se está rehabilitando es recuperar la confianza de los demás. De hecho, uno de los objetivos claves de la rehabilitación de los adictos es recobrar la confianza especialmente de sus seres queridos. Y es que en general, los alcohólicos y los adictos a otras drogas se vuelven unos mentirosos consumados, profesionales del engaño, la mentira o en el mejor de los casos, la verdad a medias como un instrumento para obtener el alcohol, disimular sus efectos o justificar el sistemático abandono de las responsabilidades que generan la adicción al alcohol y a las drogas. La más peligrosa de las herramientas psicológicas del adicto es la lengua. El alcohólico se torna un hablador profesional. Su inseguridad y sus complejos de inferioridad lo llevan a desarrollar fantasías compensatorias sobre su persona y su vida, fantasías que se convierten en mentiras que termina creyendo él mismo. Veamos la historia de Sonia S., una alcohólica recuperada con 6 años militando en los grupos de AA. Refería que ella siempre se avergonzaba de su familia por ser de condición humilde. Cuando conoció a su novio, que era de una posición social y económica más alta, siempre le mintió sobre la familia diciéndole que ésta radicaba en Estados Unidos y que ella vivía con unos parientes. Cada vez que tenía que contestar alguna pregunta que su novio le formulaba acerca de su familia, ella respondía con mentiras que tenían que ser respaldadas por otras mentiras, hasta tejer una red de engaños que ella misma terminó atrapada, pues cuando decidieron formalizar los arreglos de la boda, se descubrió toda la verdad. Tal fue la decepción del novio por la actitud deshonesta de ella, que terminó por cancelar la boda. Esta situación determinó que Sonia desarrollara su alcoholismo, del que felizmente se ha recuperado, teniendo actualmente como principio fundamental decir siempre la verdad pase a lo que pase. Sin embargo, muchos alcohólicos y adictos en recuperación continúan siendo maestros de la excusa y campeones del pretexto. Siguen haciendo promesas que no cumplen, presumen lo que no tienen, manipulan a los demás para obtener beneficios, chantajean para controlar a los demás, engañan a sus cónyuges, hacen trampas, practican corruptelas, piden prestado y no pagan, venden kilos de 800 gramos, dicen que son solteros siendo casados, no respetan sus compromisos, son convenencieros y acomodaticios, no respetan la ley ni los reglamentos, no son sinceros, dicen una cosa y hacen otra, y no logran recuperar la confianza de los demás, sobre todo los de sus seres queridos más cercanos. Estos alcohólicos en recuperación son borrachos secos, que no han logrado superar su deshonestidad. A estos borrachos secos les gusta que les digan que mintieron mucho en el pasado, pero odian que les digan que siguen mintiendo a pesar de que ya no beben. Esta incapacidad de superar la deshonestidad no es más que síntoma de la inmadurez. Como dice Ann Landers, madurez significa confiabilidad, mantener la propia palabra, superar la crisis. Los inmaduros son maestros de la excusa, son los confusos y desorganizados. Sus vidas son mezclas de promesas rotas, amigos perdidos, negocios sin terminar y de buenas intenciones pero que nunca se convierten en realidad. O como sentencia Patron Lujan, ser hombre es tener vergüenza, sentir pena de burlarse de una mujer, de abusar del débil o de mentir al ingenuo. Ahora pasemos a lo siguiente, del engaño al autoengaño. Además de la inmadurez, otro mecanismo psicológico que determina la deshonestidad es la negación. El adicto es un negador por naturaleza, no acepta su realidad, ni su realidad alcohólica ni su realidad no alcohólica. Esto puede constituir una raíz de su tendencia a la deshonestidad. El engaño a los demás casi siempre tiene sus raíces en el engaño a nosotros mismos, sentencia la revista Grapevine de agosto de 1961. El alcohólico es una persona que vive permanentemente autoengañada como consecuencia de la no aceptación de su realidad, y esto lo lleva a desarrollar el hábito de engañar a los demás, pero como se cree sus propias mentiras, en ocasiones se siente víctima de los demás porque no le creen ni le tienen confianza. Otra forma de deshonestidad es la proyección. Proyectarse es ver en otras personas nuestros propios defectos, debilidades y desviaciones. Cuando en el proceso de recuperación del alcoholismo o la drogadicción
se piensa más en los defectos de otras personas que en los propios, se está cayendo en un mecanismo de evasión de nuestra propia realidad, que no es más que una forma de deshonestidad hacia uno mismo. Bill W., en una de sus cartas de 1966, se refiere a esta forma de deshonestidad diciendo lo siguiente: esta es una forma sutil y perversa de la satisfacción de sí mismo que nos permite seguir cómodamente inconscientes de nuestros defectos. Finalmente, el otro mecanismo de defensa psicológico que hace del alcohólico el rey del pretexto es la racionalización. El alcohólico y el adicto a las drogas siempre racionalizaron su necesidad compulsiva de alcohol y drogas, al tratar de justificar con pretextos el por qué se consumían. Una vez que dejan el alcohol, siguen racionalizando alrededor de su realidad no alcohólica. Racionalizan sus actitudes deshonestas en su hogar o en su trabajo. Siempre encuentran un pretexto para justificar el por qué no han cumplido una promesa o no terminaron un proyecto. Ya no beben, ya no consumen drogas, pero siguen fallando, siguen fracasando, siguen saboteándose el éxito y siempre encuentran un pretexto para salir bien librados y no aceptan su verdadera realidad. Precisamente cómo y cuándo decimos la verdad o nos quedamos callados puede a menudo representar la diferencia entre la auténtica integridad y la falta completa de la misma. Complementamos esta idea con lo que se lee en la página 68 del Libro Grande. Más que la mayoría de las personas, el alcohólico lleva una vida doble. Tiene mucho de actor, ante el mundo exterior representa su papel de actor. Este es el único que le gusta que vean sus semejantes, quiere gozar de cierta reputación, pero sabe en lo más íntimo de su ser que no se la merece. Entonces nos preguntamos, ¿honestidad absoluta? Todo lo anterior no quiere decir que la única forma de no padecer una borrachera seca es practicando una férrea, absoluta y fundamentalista honestidad. Solo Dios puede saber perfectamente lo que es la honestidad absoluta. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que formarse una idea de lo que puede ser este magnífico ideal según su propia capacidad. En otra de sus cartas de 1966, Bill W. afirma: falibles como somos y que seremos toda la vida, sería presuntuoso creer que pudiéramos en realidad lograr honestidad absoluta. Lo mejor que podemos hacer es esforzarnos por mejorar la calidad de nuestra honestidad. Lo anterior constituye una característica de la sobriedad que es el equilibrio. En la superación personal del alcohólico en recuperación hay que evitar perfeccionismos y los fundamentalismos. Y la honestidad absoluta es, como se menciona líneas arriba, una cualidad exclusiva de Dios. Existen algunas preguntas que nos ayudarán a saber si somos honestos. Cada quien en su interior sabe perfectamente si está actuando con integridad en la vida, si es congruente con lo que piensa, lo que dice o lo que hace, y si realmente esgrime la verdad como una herramienta fundamental de su existencia o recurre constantemente a la mentira como una forma de hábito existencial. Sin embargo, la mente del alcohólico es traicionera y lleva frecuentemente al autoengaño, por lo que muchos alcohólicos en recuperación creen que son muy honestos, cuando en realidad no lo son tanto. Estas 5 preguntas ayudarán al alcohólico en recuperación a que tenga una mejor certeza respecto a si su comportamiento es realmente honesto. Veamos esta primera pregunta. ¿Soy honesto conmigo mismo acerca de mis motivaciones? Aquí la respuesta correcta obviamente es sí. Sin embargo, muchos alcohólicos en recuperación se autoengañan constantemente respecto a la autenticidad de sus motivaciones. Aquel miembro de AA que muestra un desusado interés por ayudar a aquella compañerita nueva que acaba de llegar, pero que en realidad su verdadera motivación es seducirla. O aquel otro que asiste diariamente a sus juntas y que se queda varias horas charlando con los compañeros después de la sesión, pero que su real motivación es huir de los muchos problemas que tiene con su esposa y que desea evadirlos. La siguiente pregunta sería, ¿trato de buscar pretextos para justificar mis faltas? La respuesta correcta es no. No busco pretextos sino acepto mis faltas y trato de superarlas. El borracho seco practica a la perfección el libro de oro de los pretextos. Nunca asume la responsabilidad de sus fallas o de sus defectos. Siempre encuentra un culpable a quien responsabilizar. Llegué tarde porque había mucho tránsito, no fui a trabajar porque se enfermó mi abuelita, reprobé por culpa del profesor, no tengo dinero por culpa del gobierno, etc. La otra pregunta sería, ¿procuro no decir mentiras, ni siquiera pequeñas? Aquí se debe de responder sí. Procuré nunca mentir, ni siquiera decir mentiras piadosas. La mayoría de los adictos en recuperación siguen diciendo mentiras, sobre todo las pequeñas, porque ya traen el acondicionamiento para mentir que lo adquirieron en su etapa de alcoholismo activo. Muchos piensan que no tienen importancia decir mentiras pequeñas,
mentiras piadosas. Algunos prefieren las medias verdades, pero no hay que olvidar que las medias verdades son medias mentiras y por lo tanto una forma de deshonestidad. La cuarta pregunta sería, ¿puedo ser íntegro con los demás manifestándoles quién soy? La respuesta correcta es sí. No me apena decirles a los demás quién soy y qué enfermedad padezco. Muchos alcohólicos presuntamente en recuperación siguen negándose a sí mismos porque les apena mucho que los demás se enteren quiénes son verdaderamente. Niegan su origen, niegan su situación social y económica, niegan su enfermedad, niegan sus debilidades y se convierten en actores que están representando un papel para cuidar su imagen ante los demás. Esto les impide ser auténticos, constantemente no son sinceros y mienten con repetida frecuencia. Veamos la quinta y última pregunta. ¿Tengo cuidado de no ser hostil o maligno bajo la capa de la honestidad? La respuesta aquí también debe ser afirmativa. Muchos alcohólicos que llevan un tiempo considerable en su recuperación y que han adquirido cierto prestigio ante sus compañeros de grupo, caen con frecuencia en la tentación del poder o del prestigio y quieren controlar o manipular a los compañeros con menos antigüedad. Muchas veces sienten envidia, resentimiento o antipatía, entonces los agreden, los satanizan, justificándose que lo están haciendo por su bien. Este tipo de actitud también suele ser frecuente contra sus seres queridos, amigos y compañeros de trabajo. Desarrollar el hábito de la sinceridad, la honestidad y la honradez es una de las metas fundamentales en quien aspira a alcanzar la sobriedad. Esto se requiere de una gran disciplina, autoobservación y autovigilancia, el ser auténtico, ser íntegro y ser congruente entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, es desarrollar a satisfacción la virtud de la honestidad. Terminamos con el pensamiento de Confucio. El hombre honrado es aquel que subordina su derecho a su deber. Es así como terminamos este segundo video de la borrachera seca. Mi nombre es Omar y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.